porque me permite comprender mi sentido en ese mundo que materializa ese texto, y por esa razón comprendo al ser, que puedo ser yo, que ejecuta esa acción, o al ser que recibe esa acción. Y aquí es donde se plantea el dúo acción-pasión. Acción-pasión. Necesariamente se va a multiplicar, va a adquirir una grandiosa distribución, multiplicación en el mundo del texto, en el mundo de la cultura. Entonces, todo esto parte de la concepción de que el texto contiene una información, contiene un mensaje, ¿de acuerdo? Si no nos dice nada, es porque necesitamos aprender a traducirlo. El allí es cuando debemos decir, espérame, que voy a aprender a traducir ese texto. La mar de las veces el poder dice, ese texto es bárbaro, ese texto no sirve, ¿cierto? Porque no lo comprende. Lo excluye de la semiótica. Lo hace a lo semiótico, lo coloca fuera del sentido. Y lo vuelve bárbaro, lo vuelve negativo. Entonces ese sentido no existe. Entonces estos procesos deben tenerse en cuenta para que nos expliquemos en el texto cómo funcionan las categorías ideológicas y paraideológicas en ese movimiento, para justificar la presencia de un poder que se cede o se asume, y que nos permitiría decir que en cualquier espacio esto pudiera presentarse de otra manera, eso depende del texto. En cualquier espacio la cultura la debemos comprender como conflicto, no como es imposible, la cultura no es armónica. Conflicto porque produce tensión semiótica, ¿de acuerdo? Entonces por eso que un ser, de acuerdo a sus condiciones de interpretación, lucha por ocupar un lugar en la representación de ese mundo, que es lo que vamos a llamar posteriormente identidad narrativa. Entonces, para entender narrativa, no puede quitárselo de narrativa. Que es la propuesta de que el relato dice quiénes somos. El relato dice quién actúa en el relato. El relato dice quién padece en el relato, sea cual sea el relato. Este es creo que es la categoría hermenéutica
más importante en este tipo de cuestiones, la identidad narrativa. En todos los tipos de relatos, cual sea el tipo de relato, allí habita el ser humano. Recuerda cuando le decía que todos nos lo vamos a llevar a lo antropológico. Sea cual sea el texto, el fondo de ese texto es antropológico. Es decir, allí habita el ser humano. ¿Cómo lo habita? Ya es otra cuestión que debemos analizar en ese texto. Para llevarnos a la categoría de que cada espacio es de acuerdo a sus habitantes. Cada espacio es de acuerdo a sus habitantes. Entonces nosotros tendremos que interpretar el movimiento del ser en ese espacio. Entonces aparece, y es el esquema de cierre de esta conferencia de hoy, para que ustedes hagan sus comentarios y tratemos de producir alguna respuesta. Aparece el conflicto de la representación. Y aquí sí podemos hablar de ideología. En la representación que comienza a llenar esta página en blanco,